Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Donde quiera que estén y cuando quiera que estén. Efectivamente. ¿Qué tal, Dieguito? Maravilloso, pletórico, fantasioso, sudando como un pollo por la vida, pero no queda otra. Sí, sí. ¿Y usted cómo anda? Yo estupendamente. Mentira, tú también andas sudando, que yo te he Sí, visto claro, por ahí. pero yo Pero sudo lo con mucho finge. estilo, yo soy muy elegante sudando. Me Pero da ella gloria sí, es verme, da verdad. gloria verme cuando sudo. Total. No, pero bien. Qué maravilla. Que Bueno, yo vivo en Ginamar, tío, que todavía estamos cerca de Las Palmas. la La pancita de burro. Esos alicios. Dios, maravilla, maravilla. Y además Carmita está de maravilla porque nosotros hoy estamos grabando entre medias de dos fechas súper importantes, que lo sepan, para la historia puta de Canarias, para el futuro y para el pasado. Sí. Que es que ayer fue el cumple de Carmita. Sí. Y mañana es el mío. Sí, sí. O sea que estamos entre cumples. Estamos entre cumples, sí, porque Carmita estábamos antes bromeando que ella se llevó el nombre y yo el día del Carmen, Sí. básicamente. O sea que estoy de festejo porque, claro, son 2 días Fantasía. los míos, cumpleaños y santos. Qué guay. Pues bueno, ¿por qué esta semana es puta la historia de Canarias? Esta semana, como siempre, es puta, porque si no, no Ya, se lo pero traeríamos. tendrá algún motivo. Toda la semana tiene un motivo. Total. El motivo de esta semana Es porque volvemos a retomar ese tema nuestro con el que empezamos, que nos encanta, que son Wow. los motines en Canarias. que nos canta a nosotros un motín, Total. una revuelta. Un darse de hostias, un agarrar una piedra y tirársela a quien merece esa piedra. Claro, también, claro. siempre. Y además, pues, en este caso, pues, un motín que se dio en una isla que es la mía, básicamente, Fuerteventura, que es de los pocos motines que he registrado allí. Me puse a hacer la cuenta y además vi que llevábamos como 15 capítulos sin un motín. O sea, eso es tiempo. Sí, nos hemos entretenido con otras historias, Con porque otras una te historias. lleva a la otra te lleva a la una y tal, pues... Y aquí la gente se seguía dando de hostias en Canarias, porque nosotros se los hemos contado varias veces, que aquí hay, que se han encontrado más o menos alrededor de 100 revueltas en todas las islas, algunas más intensas, otras un poquito menos, como la de hoy, pero igual así interesante. Y bueno, estas son las que se han encontrado, que capaz que son más revueltas si los archivos permiten encontrar eso, y si no se prendieron fuego esos papeles, que ha pasado Sí, bastante. con muchos de ellos. Pero vamos, que un poquito por resumirles el tema de las revueltas, más de la mitad ocurrían en la isla de Gran Canaria, o son más de la mitad de los que se han encontrado, pero también hay en Fuerteventura, en Lanzarote, La Palma, en Tenerife también hay varios, entonces hoy toca pues irse a Fuerteventura y demás. En este caso yo este motín le tengo bastante cariño porque es que además ocurrió en mi municipio, en La Oliva, donde yo nací, yo fui al instituto, bueno, yo soy de Corralejo, pero yo iba al instituto de La Oliva, entonces... Todos los días ibas arriba y ibas abajo. Todos los días, sí. Y además en concreto vamos a hablar de la zona que se llama la dehesa de Guriame, que si tú eres majorero o majorera y estás escuchando Guriame, de repente tú dices, no, Guriamén, será Guriamen, que yo lo he escuchado pronunciado de las dos maneras. En los archivos, en este archivo, lo ponen sin N, lo que pasa que muchísimos de los nombres de Canarias, un montón de veces pasa que, por ejemplo, una G la cambian por una H o la N final desaparece. Bueno, yo vi hace años, en unos mapas del 50 y pico, que estaba hecho por el ejército de Pancho Villa, y la playa de Cabrón venía Playa del Carbón. A veces se... Me iban a poner cabrón por escrito. No, por favor. En un napa. En un napa total. Pero vamos, que eso de Guriamen, lo que se le llama así mucho en Fuerteventura, que es más o menos para que se puedan ubicar en el norte de la isla, desde Montaña Roja, que es esa montaña donde están las dunas, yo voy a decir donde terminan las dunas, porque claro, como yo soy de Corralejo, entonces las dunas para mí empiezan en la frontera del pueblo y terminan en Montaña Roja, al otro lado. Porque es como las hago yo, básicamente, yendo por ahí. Y es un poco, o sea, la zona que va como de Montaña Roja hacia el interior, llega un poquito a Lajares, a Villaverde, a La Oliva, a toda esa parte. La fuente de todo esto es de uno de los que cuando hablamos de revueltas, un montón de veces traemos a este hombre, que es Vicente Suárez Grimón, que se ha hartado a escribir artículos académicos sobre revueltas. Hártate más, Vicente. O sea, tienes nuestra bendición para continuar por ese camino. Por favor.
total, que se llama La Dehesa de Guriame y el motín de 1829 en Fuerteventura, porque esto ocurrió en 1829. Aunque nosotros, ustedes saben que nos gusta ponerles en contexto, vamos a empezar un par de siglos antes, pero solo un poquito en ese momento, que es que ¿qué ocurre con este terreno en el norte de Fuerteventura? Ya aparecen los documentos en 1610 en el testamento de Gonzalo Arias de Saavedra, que Saavedra es durante mucho tiempo el apellido de los señores de Fuerteventura, la dinastía, el linaje que controlaba la isla. Y en este caso Gonzalo era el sexto señor de la isla. Ya aparece la dehesa como dentro de sus propiedades en el testamento, y el resto de los señores pues que van heredando la isla toman posesión de la dehesa con el objetivo de hacerse con la horchilla. Que tú y yo hemos hablado aquí, que la horchilla era ese producto. Bueno, fue uno de los motivos por los que la conquista de Canarias salió rentable en un principio. Parte también por el tema de las personas esclavizadas, que eso siempre hay que mencionarlo, porque se oculta con facilidad. Que la horchilla es este tinte, es un líquen que se usaba para crear este tinte púrpura, que el púrpura dentro de lo que es básicamente toda la herencia del Imperio Romano. Muy difícil de conseguir. Un color súper difícil de conseguir, carísimo y además de muchísimo, muchísimo prestigio. Hoy en día incluso sigue siendo color de cardenales y toda esta gente de... Es que por eso. Por eso lo tienen los cardenales. Por todo lo prestigiado que está. Ahí es cuando aparece el testamento, la dehesa vinculado con este producto. Y en los siglos XVIII y XIX, esto para ir aligerando un poco porque hay que llegar a 1800 rápido, era parte de la zona de pastos comunes que se incurvalaba toda la isla. Porque, según la población local, que aparece además después un poco más adelante, alrededor de la isla había la zona de pastos comunes, o sea, la zona que estaba donde la costa. Y ya el interior era la parte que estaba dividida y parcelada de este territorio para ti, para mí, aquí es donde cultivamos lo que sea, pum pam, pero en teoría la zona alrededor de Fuerteventura es la que era para las cabras y para el ganado y para el común del pueblo, básicamente. ¿Cuándo es cuando surge este conflicto? Bueno, este conflicto surge cuando hereda el señorío Elena Benítez de Lugo y Saavedra. Y Saavedra se por convierte... los dos costados. Todo el dinero por todos lados, ¿eh? Cuando la gente cuando tiene apellidazos los tiene bien puestos. Cuando acumula incluso los apellidos. Total. Que se dice mucho que este conflicto es causa de la gestión de Elena o algo así, pero en realidad Elena era una niña en todo este momento, porque ella, aparte, ella vivía en La Orotava, en Tenerife, porque la familia de los señores de Fuerteventura, hay un momento dado que dicen, mira, Fuerteventura... ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué poco verde! ¡Qué poca agua! Para Tenerife, que es más divertido. Y pasaron 3 pueblos de la isla, más que pasaron 3 puertos. Llega el dinero, todo bien, yo me quedo en Tenerife. Efectivamente. Básicamente haciendo mis cosas. Entonces se hereda el señorío, la gente que está allí, lo hereda Elena. Pero claro, como ella tenía 6 años, no es ella la que gestiona todo esto, sino que tiene representantes, que también son los que, como sea, muy cercanos a la familia, que en verdad ella habría tomado seguramente decisiones muy, muy parecidas, porque todo fue por interés, te quiero Andrés, por dinero. Claro, esto es así. Entonces, Carmita, ¿cómo inicia este conflicto? Bueno, el origen del conflicto es el siguiente. Los representantes de Elena deciden en 1822 arrendar la tierra a un tal José Felipe Rodríguez, que era de Candelaria, en Tenerife. Como fiador ejerció el tío de la niña, que era teniente en Lanzarote. El de José Felipe. Sí, el tío de José Felipe, perdón. Que era teniente en Lanzarote y que se llamaba Domingo García del Corral. Un fiador no es un avalista, un fiador es una persona que se va a hacer cargo de la deuda en caso de que el que se hace con la deuda, el responsable de la deuda no pueda pagar. Yo pensaba que un avalista y no es lo mismo. Bueno, el caso es que al año siguiente, al final, es Domingo con su hermano que era capitán, Manuel García del Corral, quienes acaban arrendando la dehesa. Y aquí empieza la tragedia. Y la DS. Y la DS y la DS también. Acaban arrendando. Y ellos dos vivían en Yaiza, en Lanzarote. En el contrato se recogía lo siguiente. Todo esto, espérate un momento, todo esto es una maravilla. Esto es deslocalizar la tierra desde... No, esto viví como señorito fuera de... Total, ¿sabes? Te tienes a la gente trabajando en otra isla y a ti te llega el dinero. Esa es la idea que hay. Claro. Privatizar. Total. Liberalismo. Está aquí a tope ya. Claro. El caso es que el contrato tenía 2 cláusulas importantes. Una era la prohibición de introducir ganado ajeno para pastar. Y segundo era la prohibición de que cualquier vecino entrara a recolectar barrilla, horchiva o cualquier otro tipo de producto.
Pero el problema vino por otra planta, el cosco. ¿Qué era lo que pastaban las cabras? El Cosco. ¿Quién pone puertas al campo? Entonces, esta planta, además de ser para ganado, se usaba también en la época de hambruna porque era una planta con la que se podía hacer un gofio que era tremendo, era muy, muy amargo, pero mataba el hambre. Que a mí me han dicho gente en Fuerteventura, o sea, yo nunca he llegado a probarlo y no he encontrado ningún sitio que lo comercialice, pero gente que lo llegó a probar en épocas de hambre que decían que era terriblemente amargo, que si pudieran quitarse el recuerdo de ese sabor serían lo más feliz del mundo. Pero claro, cuando no hay nada que comer, cuando no hay que comer, no hay nada que... para adelante, ¿sabes? Sí. Joder. El caso es que en 1824 los vecinos de La Oliva, de Villaverde, de La Jara y del Tostón, que hoy día es el Cotillo, y algunos de Lanzarote se saltan la prohibición y van al Paracojo. Claro, la prohibición no era para ellos, la prohibición era para los que habían alquilado la tierra. Es porque estaba en el contrato. Sí. De la prohibición era de los alquilados. Y ellos se saltan, vamos, que entran en la dehesa y empiezan y van a por el cosco. Además, que también dejaban entrar al ganado. O sea, fueron ellos y el ganado. Lo que había. El conflicto acaba judicializándose el 5 de julio de 1825 y desde el Juzgado Real Ordinario de Fuerteventura se emite un auto pidiendo a los alcaldes pedáneos de La Oliva, de Villaverde y de Las Ares que le diga a la población que abandonara la dehesa y que se ponga el cosco que se había retirado en depósito para los hermanos García del Corral y que si no se cumplía esto caerían multas. El caso pero caerían multas sobre los alcaldes, no sobre la gente, sobre los alcaldes. Que esto para... Esto es una manera de obligar a los alcaldes a que sea cumplir... Que esto, para aquellos que no lo sepan también, Fuerteventura, al ser isla de señorío, tenía un alcalde mayor, que era el de la isla. Porque en realidad la isla era un municipio entero. También pasaba aquí en Gran Canaria. Sí. Lo que pasa es que funcionaba Gran Canaria o Tenerife de forma distinta por ser de realengo, porque este es un momento en que el señorío se había eliminado con la Constitución de Cádiz, luego se volvió a poner en estos momentos y luego otra vez se quita. Pero bueno, que es como que la isla es el ayuntamiento, pero existían como los alcaldes pedáneos, que es como una especie de líder vecinal, porque no tenían por qué saber ni leer ni escribir, ni siquiera. O sea, gente que no se imaginen un alcalde de hoy en día con tanto poder ni... Sí, pero ya veo la necesidad. Yo le preguntaba a Dieguito esta tarde cuando estábamos hablando de esto, digo, es que yo no veo el por qué se multa a los alcaldes si son la gente la que entra, pero claro, ya sé por lo que es. En aquella época no había fuerza del orden. Entonces, una manera de obligar a que allí alguien o obligar a que la gente no entrara era multando a los alcaldes. Al líder vecinal. Claro. Y también se pide a los vecinos de Lanzarote que se tuvieran quietitos en la isla, que no vinieran para acá, que estuvieran quietos. Los alcaldes convocan entonces a los vecinos y acuerdan entre todos reclamar, impugnar o recurrir el auto porque en este momento el juicio no había terminado. Entonces, ¿cuál es la estrategia de los vecinos a partir de ahora, Dieguito? Pues los vecinos la verdad es que se subieron un poco arriba, creo yo, con lo de las peticiones, porque una de ellas fue que pidieron que se negara completamente en el juicio la intervención de los hermanos García del Corral, porque según ellos eran arrendatarios, pero no tenían ningún poder de ley a la señora para intervenir en los juzgados por el uso de la tierra. Que aquí sí es verdad que es como está intentando arrastrar. Sí, claro, porque le está robando a ellos que lo tienen alquilado. Claro, entonces... Pero esa es una de las cosas que piden. Otra cosa que sí es muy interesante es poner en entredicho la titularidad de los dehesa a los señores de Fuerteventura, que aquí esto sí es apuntar alto. Sí. Además, en un territorio de señorío, ir a por el señor es el equivalente a ir contra el rey casi por las consecuencias que podía traer a la población. ¿Por qué? Porque los vecinos insisten en que la dehesa de Guriamen formaba parte desde tiempo inmemorial del terreno de pasto común que se llamaba Mascona, que no lo dije antes, que circunvalaba toda la isla. O sea que incluso ellos mismos dicen que estaba delimitado porque todos los vecinos habían construido una pared para que la gente supiera de esta pared para allá, terreno común, de esta pared para acá, es ya el de tiene cada dueño. uno. Él tiene dueño, cada uno con su, iba a decir con su rosa, pero ese término no me va a entender la gente. Con su terreno de cultivo, porque allí se usaba mucho la palabra rosa en Fuerteventura para eso, para los terrenos de cultivo.
Ponen entredicho entonces, claro, la titularidad de la dehesa como a un espacio privativo, porque dicen, no, esto es terreno para el uso común. Y eso sí dicen, vale, privado ahí son las chozas y los pozos que se habían construido, que eso sí la gente reconocía la titularidad privada de, por ejemplo, este que tenía estas cabras que las sacaba por aquí no sé dónde. Pues bueno, él tiene su choza así construida y claro, la gente no va a entrar dentro de la choza de otro, pero... El terreno, en el terreno común, además mucho de la idea de la choza como de cuarto de aperos, no como una choza de vivienda habitual, sino para cuando se iba a trabajar. Que eso sí era de cada vecino y que Gonzalo de Saavedra, el señor de la isla en 1610 en su momento, había construido 2 cabañas y un pozo y que ese era la propiedad específica de los señores de Fuerteventura, o sea, eso que había hecho él. El resto era de uso común. Claro. Entonces, claro, ellos, o sea, pero que ellos a través, haciendo este contrato con los García del Corral, de repente se habían apropiado de un terreno de uso común que no les correspondía. Ya. Están ahí dando a doler, a doler. Sí. Y se comprometen a no tocar la parte, digamos, este coto privado de las chozas y los pozos de los herederos de los Saavedra, pero que el resto del territorio, que no, que para quien quiera, cuando quiera, y mientras se haga acorde a la costumbre. Claro, esto es el argumento de los vecinos, que tú te imaginarás que a los García del Corral... Gracias, ni puñetera gracia. Pero vamos, menos 15... que además tenían una gran ventaja, que es que tenían el dinero de su lado. Entonces se pueden pagar abogados muy buenos, o sea, pueden conseguir así, digamos, una argumentación jurídica muy potente y una de las cosas que hacen es que, perdona, pero aquí se lleva no sé cuánto tiempo los arrendatarios interviniendo en cualquier juicio cuando tiene que ver con el territorio que están arrendando, que claro que ahí eso, con eso arrasaron completamente. Y otra de las cosas que dicen, que es muy muy interesante, porque aunque los otros ponían en entredicho la propiedad del señor de Fuerteventura, los hermanos García del Corral dicen, vamos a ver, es que Gonzalo de Saavedra era señor de la isla, de toda la isla, en 1610. Así que él no tenía que ocupar un cacho de tierra concreto para ser el señor. Para ser el señor de esa tierra, sino que ya era suyo todo automáticamente, tenía jurisdicción sobre toda la isla. Y que la titularidad de esa zona que ellos dicen que es común es de la familia de los señores. Aunque hayan disfrutado en algún momento o no de uso común, que luego ellos también dicen que no siempre ha sido de uso común, lo ponen dentro de la argumentación y presentan documentación donde aparece la dehesa, pero por todos lados que se hereda en el notario cuando la van a delimitar en cosas así, o sea, para decir que son siempre, que ha sido siempre los Saavedra, y que además en muchísimas ocasiones se ha expulsado al ganado ajeno. O sea, el ganado que no era de los señores. Entonces, claro, jurídicamente intentan desmontar toda la petición de los vecinos y uno de los argumentos jurídicos que a mí me parece ya un poquito también meter el dedo en la llaga en este caso, es que según esta gente, los García del Corral decían, vamos a ver, aquí el campesinado está esgrimiendo unos derechos que no cuadran porque según ellos, Villaverde, el pueblo, obtiene entidad como pueblo por la llegada de los lanzaroteños tras el volcán de 1730. Y dicen, y ustedes están hablando de 1610, o sea que ya estaban aquí poniendo derechos a gente que todavía no estaba ahí. Esto que me pareció súper interesante porque yo sí sabía que mucha gente de Lanzarote, claro, tuvo que emigrar cuando fue el volcán y mucha fue a Fuerteventura por lo que les quedaba más cerca. Y había escuchado que muchos habían acabado en el norte, pero nunca había visto en un documento el tema de vincularlos, por ejemplo, en este caso que los vinculan con Villaverde. Con Villaverde. Un saludo a toda mi gente ratona. ¿Se llaman los ratones? Son ratones los de Villaverde, sí. ¿Tú sabes cómo somos los de Corralejo? No, ¿cómo? Somos costeros. ¿Sí? Costeros, sí. Arriando vela. Total. Pero bueno, en el juicio tienen estos 2 puntos de vista. Viene el momento intensito de la sentencia. ¿Qué pasa, Carmen? Bueno, pues que después de 2 años y medio de que empezó el conflicto, que se había judicializado el 20 de marzo de 1828, hay sentencia. Da la razón a los hermanos García del Corral. Nadie puede entrar sin su permiso. Y llegan al acuerdo de que, bueno, el acuerdo no, la sentencia dicta que los que han retirado el cosco, a los que se le deben indemnizar con la mitad de lo que han retirado a los hermanos. Y la otra mitad se le quedaría como compensación por el trabajo de retirar el cosco, que yo digo, bueno,
Le reconoce que han trabajado. Le reconoce algo la sentencia, pero, Sí, ¿no? pero claro, esta gente estaba retirando Costco por hambre, que claro, que la sentencia... Sí, ya, pero podría haber sido peor, pero podría por haber sido hambre, mucho, por mucho hambre, peor. le podía haber No, dicho. y además pasan cosas que uno se queda pensando... Sí, entonces los alcaldes de La Oliva y de Villaverde apelan esta resolución y en 1829 lo eleva a la audiencia, donde ellos utilizan los mismos argumentos que piden, los mismos argumentos que ellos habían utilizado en el primer juicio, y pide que se anule la sentencia. Además, que dicen, los vecinos dicen que el Costco era literalmente para no morir de hambre. Pero los hermanos de García del Corral vuelven a usar los mismos argumentos que usaron en el primer juicio, pero además dicen que los vecinos que entraron no sacaban el Costco porque tuvieran hambre, sino que lo sacaban para comerciar con el extranjero, junto con la barría, que me parece eso de verdad, o sea, gente que se está muriendo, o sea, aunque no se estuvieran muriendo de hambre, ¿tú te crees que gente de pueblo se van a poner a comerciar con eso en el extranjero? Que dice, sí. Que digo yo, que si hubiera comercio sería mucho más local de aquí a Lanzarote que de aquí al extranjero, y además es como, claro, es que cuando necesito encontrar las papas donde sea, si yo tengo Costco y allí no tienen Costco, yo te doy el Costco a cambio de otra cosa. Claro, ¿sabes? claro. O sea, que tampoco es que... Claro, no es que estuvieran comerciando con el extranjero, pero bueno. Pero vamos. Bueno, el caso es que, ¿qué pasa con la sentencia? La sentencia de la audiencia confirma lo que dictó el juzgado de primera instancia. ¿Qué hacen los alcaldes de La Oliva y de Villaverde? ¿Usted se cree que ellos se pararon? No. Volver a apelar esa sentencia, pero frente a la audiencia de Sevilla. Esto no se quedaba. Esto hubiera llegado, si hubiera existido la Comunidad Europea, llegan... El Tribunal de Derechos Humanos. Llegan ahí arriba, sí. Vamos. Los hermanos del Corral dicen que solo que esta movida, que este movimiento jurídico que hicieron era solamente para ganar tiempo, y pide que no se tramite, que no se admita esta última denuncia. Es caso que la audiencia de Sevilla no la admite. Además, la audiencia manda un auto a los alcaldes de La Oliva, de Villaverde y de Las Ares, volviéndolo a recordar que la gente tiene que salir de allí y recordando lo que tienen que hacer. La mitad del Costco se lo tienen que dar a los hermanos. Y Manuel García del Corral decide ir a Fuerteventura para efectivamente asegurarse de que se cumpla la sentencia. Mira que tardó, también te digo una cosa. Pues ya pero porque, aquí varios años. Porque es que ir de Yaiza a Fuerteventura es pesado. Si hay alguien allí que son los alcaldes, que son los que se deberían encargar, pero esta vez él fue. Porque fíjense ustedes, o sea, ir del sur de Lanzarote al norte de Fuerteventura. Cruzar esa manga de agua. El caso es que los alcaldes, pues nada, se ven obligados a ir a la dehesa, a la zona cercana a La Oliva, para decirle a la gente que una a una, de boca a boca, que tienen que parar de recoger el Costco. Pero claro, lo hacían así como, no de la manera que tenía que haberlo, yo lo hacía como con insinuaciones, como Gila, aquí huele a muerto. Y yo no quiero señalar. Aquí vamos a parar. Sí. Ese mismo día que fueron los alcaldes a hablar con la gente, que fue un 5 de agosto de 1829, fue cuando empieza el motín. Aquí. ¿Cómo fue el motín, Dieguito? Aquí es cuando empieza. ¿Por qué empieza este motín? Porque en realidad la población nunca encontró una solución por la justicia, porque aunque aquí la justicia se estaba judicializando el tema del uso de la tierra y tal, el gran problema que ve de fondo es: tenemos hambre. Y solo está este recurso para nosotros y para las cabras, ¿sabes? O sea, no hay más recursos en este momento. Y a través de la justicia nadie encontró una solución a ese problema, porque se estaba juzgando otra cosa en realidad diferente. Entonces, pues, ¿qué dice la gente? Pues hay que... El problema principal no se estaba solucionando. No se está solucionando y no se va a solucionar. ¿Cómo se inicia? Parece ser que fue Villaverde, los ratones, la gente ratona, la que tomó la iniciativa en esto. Y luego se unieron La Oliva, Las Ares y también gente de la Caldereta. Se empezó a planear un par de días antes, el 1 de agosto. ¿Qué ocurre el 1 de agosto? Se reúnen unos 20, 30 personas en la ermita de Villaverde, y en la ermita acuerdan dos cosas. Una, agarrar al representante que llevaba la sentencia, o sea, que venía desde Betancuria con la sentencia. El pobre hombre que nada más que venía... Que venía así, literalmente era el comisionado mensajero, pero lo que acuerdan es quitarle los papeles y echarlo a palos. Claro, lo echarlo a palos, que es simbólico para que se volviera a Betancuria y dijera: esta gente está amotinada. Y segundo, echar a palos a Manuel García del Corral, del Castillo, no, del Corral, sí, perdón.
Sí. Ya le estaba yo poniendo de la familia del Castilla- conde de la Vega Grande, de la Vega Grande. Básicamente. Pero eso, echar a palos a Manuel, llevarlo a Corralejo y en Corralejo embarcarlo a Lanzarote para que no se pudiera hacer con el Cosco. Gente muy práctica. Oye, este es el del problema, fuera de la isla. O sea, literalmente. Y se le echa palos también en este caso. El 2 de agosto se vuelven a reunir, en este caso en la casa del cura, con la presencia del alcalde de Villaverde. La casa del cura, primera reunión en la ermita, segunda en la casa del cura, porque esto pasa durante el artículo, si alguna vez lo leen, que se los recomiendo un montón, pasa muy desapercibido hasta el final. Luego hablamos. Se reúnen el 2 de agosto en la casa del cura, donde está el alcalde de Villaverde de Lajares, y también hay milicianos, no todos, algunos. Los milicianos eran los campesinos con el entrenamiento este antipirata y antiinvasión y todo esto. Lo más parecido que podría haber a las fuerzas del orden, pero que no era... No ejercían. No Entre ejercía. ataque y ataque no ejercían. No ejercían para nada, a menos que los movilizaran por algo concreto, no solían ejercer. Y claro, cerrar los flecos del plan de cómo agarrar a Manuel García del Corral, todo esto. El mismo día, 2 de agosto, se estaba nombrando en teoría también al nuevo alcalde de La Oliva. Por eso no aparece en esta reunión del 2 de agosto. Porque además, ese día, el que iba a ser nuevo alcalde no quiso aceptar porque estaba intentando apaciguar a la gente de tranquila, tranquila, a ver si podemos llegar a otro acuerdo. Pero al final nadie llega a un acuerdo y al final el día 3 dice, pues venga, denme el título de alcalde pedáneo de aquí que intento yo gestionarlo. Y el 5... que es el día que está ya este motincito. Digo motincito porque no se espere como otros que hemos contado, este un poquito más... No es light, no es rápido. Es rápido. Es práctico, además. Ponemos un carácter Fuerteventura de aquí que hacen las cosas prácticas. ¿Qué ocurre el día 5? Mientras los alcaldes estaban en una zona cumpliendo la sentencia o fingiendo cumplir la sentencia con esas insinuaciones que decía Carmita para parar la retirada del Cosco, ellos estaban más por la zona de la Oliva, otros 400, 500 hombres armados con carrotes van... Eso es un montón. Hoy en día 400, 500 personas con un palo te dan una cojona que te caga. No, pero en Fuerteventura en aquella época no había tanta población, 400, 500. Son un montón. Total. Y además van a la choza que tenía Manuel en la zona de Guriame justo y el grito de ¡Viva Fuerteventura! Que a mí estos gritos de revueltas me encantan porque siempre son súper... ¡Viva lo que más nos cerca nos pille! Claro que sí. ¡Viva Fuerteventura! Y lo amenazan de tal y se lo llevan y además pues él se deja llevar porque ve los palos y dice, mira, yo he intentado aquí protegerme. ¿Qué ocurre? Que además este hombre estaba sobre aviso de que eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque hubo dos mujeres, una de Tetir y otra de Triquibijate, que aunque las intentaron retener, llegaron antes que los amotinados a donde Manuel y le avisaron. ¿Y Manuel qué les dice? Que vayan a La Oliva a pedirle ayuda al coronel. Pues si ustedes saben algo de historia de Fuerteventura, les habrá extrañado que no habíamos mencionado los coroneles de La Oliva. De La Oliva todavía. Ahora les hablamos un poquito más de ellos, pero cuando los amotinados apresan a Manuel, les llega la noticia de que no había ningún barco disponible en Corralejo para llevárselo a Lanzarote, como no lo pueden llevárselo a la isla de enfrente, y Corralejo no tenía entidad de pueblo ni parecido a Villaverde de las Ares, o sea, era muchísimo. Tres chozas de pescadores, va a embarcar y ya está. Dicen, mira, ahí no hay capacidad para que estemos todos, volvámonos a casa de Manuel con la idea de hacerle intentar firmar un papel donde renuncia a la dehesa. Pero como era de noche y no tenían materiales, Manuel les dice, oye, ¿por qué no vamos a la ermita de Villaverde? Y allí podemos preparar el documento para que yo se lo firme. Y que a la gente le gustó lo que escuchabas, como ay. Sí. Entonces, se lo van llevando, pero que a mitad de camino deciden parar en un aljibe para esperar a los amotinados de Lajares, que en ese momento hay alguno que se empieza a poner un poco nervioso y uno que por lo visto dice que más que ir a Villaverde deberían meterle un clavo en la cabeza a Manuel y se acabaría el problema. Desde luego, estoy contigo. Muerto el perro, muerto la rabia. Yo estoy contigo, pero... Pero bueno, es una solución que... se aplicó esa solución y aquí es cuando entra en acción al fin el coronel Francisco Manrique de Lara, sexto coronel gobernador de la isla, ya que como había un vacío de poder en la isla porque los señores estaban a su bola en Tenerife, pues los coroneles eran los que gestionaban en la realidad la isla. Los coroneles de las milicias que manda, en este caso, a una tropa de milicianos y a él le tienen que hacer caso sí o sí y los milicianos van hasta allí y hay como 3 intentos de negociación pidiendo la entrega de Manuel que consiguen que se disuelva al final porque amenazaron con tiros, claro.
Los amotinados tenían palos, los milicianos tenían armas de fuego. Entonces ahí los amotinados al final deciden entregar a Manuel, que Manuel va corriendo con los milicianos a refugiarse a la casa de los coroneles en La Oliva con el rabo entre las piernas. Claro, y en teoría termina el motín, pero aquí Manuel no está contento. Hombre, claro, para nada. claro. ¿Qué ocurre después? Bueno, al día siguiente, el 6 de agosto, el alcalde mayor de la isla volvió a emitir otro auto pidiendo que se entregue la mitad del Cosco, si no, caería una multa. Bueno, encarga al alcalde de Villaverde que investigue e interrogue a la gente, y el alcalde de Villaverde le dice que él no puede hacerlo, no está preparado porque no sabe leer ni escribir. Pero igualmente le toca. El caso es que interroga gente, y entonces él dice que mucha gente de las que interrogó le decían que ellos no estuvieron allí y de que se habían enterado del motín después de ocurrido. Estaba todo el pueblo allí en el motín. Total. Y que de 44 testigos, solo uno le dio cinco nombres, pero no conejaba con lo que había pasado. Nada. Aquello no cuadraba nada. Así que el juez se vio obligado a tomar él la investigación y llama a declarar a Betancuria, que era la capital de la isla en aquella época, el 20 de agosto a los milicianos para que pararon el motín. Pero todos dicen que como era de noche, no pudo ver las caras de la gente. Claro, en aquella época no había alumbrado eléctrico en la calle. No pudieron, no vieron no le pudo distinguir las caras. Finalmente consigue, después de varios meses y de semanas interrogando, consiguen apresar a gente. El 13 de septiembre se apresa a 36 personas que son llevadas al castillo de Caleta de Fuste, incluido el alcalde de Villaverde, que todavía no habíamos dicho cómo se llama Manuel Guerra. Ay, sí, de verdad que Guerra además es un apellido de Villaverde a muerte. Sí, porque también la daban, ¿no? Sí, pues nada, total. 6 personas consiguieron escapar y los otros 30 estuvieron 26 días arrestados y después pidieron ser trasladados al Cotillo, al Tostón, porque decían que allí la población era mayor y además iban a estar ellos en mejores condiciones porque había agua, había leña en el Cotillo. El caso es que al poco se les traslada y durante el proceso se liberan algunos y se detiene a nuevos presos. Al final, el único que fue a la prisión, que fue preso a Las Palmas, fue el alcalde de Villaverde, Manuel Guerra. Total. El 9 de agosto, por cierto, Manuel García del Corral decidió volver a Lanzarote, pero lo hizo por Puerto Cabra, porque me da a mí que le daba miedo pasar por Las Ari, por Villaverde. Total, así que se lo comían vivo por ahí. Después de lo que me pasó a mí hace 2 o 3 días, no me atrevo. El caso es que él, cuando llegó a Lanzarote, lo que le decía a la gente, que bueno, que en Fuerteventura todo el mundo estaba compinchado y que nadie hacía lo suficiente para que le entregara, para poder recuperar el dinero que había perdido. Qué lengüino. ¿Cómo termina la historia, Dieguito? Pues todo esto, la verdad es que... Bueno, yo estoy en este caso con los García del Corral, que es que aquí todo el mundo estaba compinchado, porque cuando antes dijiste la primera sentencia, que dice, mira que les reconoce el trabajo, que les deja que con la mitad del Cosco, digo, y es que yo estoy convencido leyendo esto, que desde el primer momento intentaron tirar en algunas ocasiones los de Fuerteventura para la población local, pero que estos dos no les interesaba nunca tirar para la población local y que por ejemplo la amenaza de multa a los alcaldes también es una forma para que los es una forma de implicarlo, de que ellos hicieran, claro. Pero también no estaba amenazando a todo el pueblo en ese caso, entonces yo creo que sí que aquí todo Cristo estaba compinchado. Sí. Para que estos volvieran a Lanzarote. Total. Para terminarle ya la historia, que ya nos estamos pasando, en 1830 piden que se abra la causa para recuperar el dinero de la mitad del Cosco, ¿no? En esta causa algunos empiezan a afirmar una cosa que antes no se había dicho, que es que la auténtica cabeza del motín no era Manuel Guerra, la auténtica cabeza del motín era el cura de Villaverde, que estaba todo el rato en la sombra, porque la primera reunión fue en la ermita y la segunda en su casa. Puta, y callado como un zorro, callado como un zorro todo el rato. Detrás de la puerta de la iglesia. Claro, ahí después de esto se intenta interrogar al cura, no les dejan, entonces la propia iglesia no les deja e intentan interrogar al cura del Oliva y el Ajares. Que bueno, que ellos sí deciden, vale, vamos a hablar, pero cuando le preguntan cosas sobre el cura de Villaverde dicen, no, yo para hablarte de él tengo que pedirle permiso al obispado. Y el obispado dice, callaos. Pero a la gente incluso. Cállense todos como si no hubiera un mañana, ¿no? O sea, los dos curas no les dejó... los dos curas, vale, bien, sí, perdona.
Y entonces parece ser que este hombre, si es realmente el cabecilla de todo esto, se salió de rositas, pero vamos, como si no hubiera un mañana y se lo comió todo el pobre Manuel al final. Por el estado de la documentación, no sabemos cómo acaba el alcalde de Villaverde, ya que lo último que hay es su mujer pidiendo su liberación de la cárcel de Las Palmas. También es verdad que como son los motines en Canarias tratados, probablemente no se le puso pena de muerte ni nada así muy loco, sino porque siempre estaba el tema de apaciguar al pueblo, que eso se le importaba 3 pepinos a los de García del Corral, pero claro, la administración sí tenía que intentar apaciguar al pueblo. Claro. Al final el proceso se dilata, se acaba dilatando el proceso principal y es en 1845 cuando vuelve a salir sentencia diciendo que los vecinos tenían que indemnizar a los hermanos. Pero por la documentación existente parece que ni Cristo le hizo caso a esa sentencia, que todo el mundo pasó 3 pueblos y que al final el objetivo principal, que era poder acceder a la dehesa mientras hubiera hambre, se cumplió porque todo el mundo pudo seguir yendo a recoger cosco y a comer en esa época de hambruna. Chicos, es que... Cuando el estómago aprieta hay que tirar para adelante. Claro. Y ya está. Claro. Es que no hay otra. Así que yo muy fan de esta gente, con que les digo, ya es un motín de media tarde, pero es una media tarde muy intensita, aunque lo que viene antes a mí me fascina bastante, sí. la verdad. Porque... Pero ya sea a derechas o a revés, o sea, sí. Entramos y entramos. Entramos y entramos, y al final lo lograron, o sea, quedarse con el objetivo. Con esto ya vamos terminando nosotros. Se nos olvidó darles al principio una noticia, que es que este es el penúltimo capítulo de la temporada. Sí, el siguiente es el último hasta la nueva temporada. Hasta la nueva temporada que empezará después de verano de 2026, o sea, nos veremos en septiembre. Después del Pino, nos ha dicho Neri. Después del Pino, exacto. La jefa. Después del 8 de septiembre, básicamente, para nuestra audiencia internacional. Sí, porque nosotros decimos el Pino y sabe usted de la fecha que es. Sí. Así que nada, con esto pues muchísimas gracias. Recuerden siempre, si necesitan amotinarse, hay un montón de ejemplos de cómo hacerlo, sí. Y el objetivo, la idea principal es siempre todos conjuntamente y aquí nadie sabe nada. No, claro. Esa es la gran lección que nos han dado todos los motines canarios. Claro, los motines si no son colectivos no son Por motines. Por eso, trabajo vecinal, vayan venciendo sus vecinas y además haciendo redes de confianza. De aquí nadie sabe nada nunca. Efectivamente, la única manera. Total, y nada, pues muchas gracias a Berto y a Neri también, como siempre, por dejarnos aquí Radio Faro, de contarles estas historias putas. Y nada, ya nos vemos, que nos hemos pasado la vida de tiempo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.